Buenas, doctora. Doctora, buenas noches. Esto está duro y todavía queda trecho largo. Buenas noches, doctor. Ya, pues, valientes. Ya estamos en el ruedo. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. A ver, ¿quién me puede decir qué propósito faltó? Decir. Doctora, mil disculpas. Bueno, hace rato me preguntaba y la verdad que no podía entender y ahorita hablé con esa o con Eric para que me ayude de escucharle, no le escuchaba, o sea, no le escuchaba bien y no podía contestar, doctorita. Mil disculpas, estoy mal está mi computadora. Pero en lo que estaba preguntando, lo que dijo doctora, decía, ¿cuál es? Que hay que leer el artículo 1, el objeto. Y entre ellas me ha preguntado a mí, no le escuchaba, no podía contestar. Y entre esas es, doctora, es establecer la estructura orgánica y las atribuciones del Servicio Nacional de la Reforma Agraria. Y también es de garantizar el derecho propietario sobre la tierra. Ahora, ¿Ya? ¿Está bien? decía usted cuál fue la principal que nos faltaba. Eso es lo que le pregunté a mi compañero, eso es lo que nos ha dicho la doctora, nos digo, ¿no? Entonces, pienso yo, doctora, que esa es la distribución de tierras y garantizar el derecho propietario. La distribución de tierras y garantizar el derecho propietario. Ya. Está bien. ¿Alguien más? ¿Cuál era la finalidad que nos faltaba? No la principal, sino cuál era la que nos faltaba. Doctorita, ¿me escucha? Adelante, María René. Puede ser establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Sí, está bien. Esa nos faltaba. Y había unita más, que ya la dijo su compañera Delia. Establecer los modos de distribución, ¿no es cierto? O las modalidades de distribución de tierras. Bien. Entonces, a ver. Recordemos un poquito. Vámonos acá. Ya. La ley 1715, no se olviden, es la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Esa es su denominación correcta. ¿Ya? Y como esa es su denominación correcta, siempre es importante que conozcamos la razón de ser de todas las normas que empezamos a aprender. Esta norma tiene como objeto principal, ¿no? Formulado en su artículo 1. El artículo 1 de la ley 1715 establece como objeto, otros le llaman alcance, ¿no? Razón de ser, finalidad, garantizar el derecho de propiedad agraria. En realidad, ese debió ser el único objeto planteado en la ley 1715, ¿no? En realidad, esa es la razón de ser. Esta ley nos permite o le permite al Estado garantizar el derecho de propiedad agraria. Sin embargo, tal cual como se formuló, y ya después del debate del Plan Nacional de Administración de Tierras, se sintió necesario que se formulen finalidades. Por eso es que el objeto de la ley 1715, perdón, es multipropositivo, porque tiene varias finalidades o propósitos. El primero, crear
la nueva estructura y las nuevas atribuciones de un nuevo Servicio Nacional de Reforma Agraria. Claro, si estábamos cambiando la ley de reforma agraria, había que reorganizar todo. Un nuevo marco institucional, nuevas atribuciones de ese marco institucional. Ahí va la primera finalidad. La segunda, establecer los modos o modalidades de distribución de tierras. Sí. Hemos visto que con reforma agraria y que con colonización habían varios trámites. ¿Se acuerdan? Les mencioné hace ratito al empezar la clase la dotación, la restitución, la reversión, la consolidación, la afectación, la inafectabilidad, etc. En colonización, la adjudicación y la reversión. Entonces, ya con esta nueva visión se dio por definido que ya no había necesidad de tener tantos modos de distribución de tierras, cuando básicamente podíamos resumirlos en dos. Y entonces una de las finalidades o propósitos de la ley son precisamente establecer los modos o modalidades de distribución de tierras estrictamente sujetos a dos: la dotación y la adjudicación. ¿Están tomando nota, no es cierto? La dotación y la adjudicación. No hay más. Hoy en día no hay otras formas de distribución de tierras. El INRA no distribuye de otras maneras. El INRA dota o adjudica. No hay más. Hay otros procedimientos que ya vamos a recordar más adelante, la reversión, la expropiación, etc. Pero en lo que es distribución de tierras, solo tenemos a la dotación y a la adjudicación. Luego, tercer propósito: garantizar el derecho de propiedad agraria, que en realidad es la finalidad principal. Otro, crear la superintendencia agraria. ¿Sí? La ley 1715 creó la superintendencia agraria como una entidad encargada de velar, de controlar el uso y gestión del recurso tierra. ¿Mm? Sí. Luego, tenemos también como otra finalidad crear la judicatura agraria y su procedimiento. Judicatura agraria y su procedimiento. En efecto, la ley 1715 crea una judicatura agraria especializada. Hoy en día, a la luz de la Constitución Política del Estado y de la ley del órgano judicial, ya no tenemos una judicatura agraria. No se denomina así, sino una jurisdicción agroambiental. Ya no hay judicatura agraria, pero la ley 1715 del año 96 creó una judicatura agraria, donde se distinga el proceso administrativo de distribución de tierras del proceso jurisdiccional de administración de la tierra. Y la última finalidad, si es que no me estoy olvidando de alguna, es regular el saneamiento de la propiedad agraria. Claro, la ley 1715 incorporó, innovó el saneamiento. El saneamiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la ley 1715 crea el saneamiento de la propiedad agraria. Antes no había saneamiento. Ahora, a partir de la ley 1715, sí se crea un procedimiento administrativo que es conocido como el saneamiento de la propiedad agraria.
que vamos a verlo pues más adelante, de qué se trata, qué etapas tiene, qué finalidades, etc. Entonces, la ley 1715 es nuestra ley agraria. Reitero, en Bolivia no hay código agrario. Lo que tenemos son básicamente leyes agrarias, que confluidas constituyen lo que se denomina normativa agraria vigente. ¿Ya? Bien. Ahora, esta ley establece un nuevo marco institucional. Ese nuevo marco institucional está compuesto por 4 actores. No se olvide, 4 actores. ¿Quién está a la cabeza de este nuevo Servicio Nacional de Reforma Agraria? ¿Alguien se acuerda? Presidente, doctora del Estado Plurinacional. Ya, muy bien. Excelente. A la cabeza tenemos al presidente del Estado Plurinacional, antes del presidente de la República, ¿no es cierto? Revisemos el artículo 6 de la Ley 1715. Estructura orgánica. La estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria es la siguiente. Ojo, cuidado que voy a preguntar. El presidente de la República. Claro, el año 96 hablábamos todavía de República. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Hoy ya no existe ese ministerio que era el MEDESMA. Luego se sustituyó por el EMEDRAIMA. Pero ahora, ¿no es cierto? Ya no se llama ni MEDESMA ni EMEDRAIMA. Ahora, ¿cómo se llama? EMEDRIT. EMEDRIT, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. ¿No es cierto? Están tomando nota, ¿no? Antes de eso, perdón, ahorita, ¿qué se llamaba? Era el EMEDRAIMA, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Hoy solo es EMEDRIT, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Es el segundo componente. Tercero, la CAN, la Comisión Agraria Nacional. Tercero, la CAN, la Comisión Agraria Nacional. Como una suerte de ente fiscalizador de la política agraria. Y finalmente tenemos al órgano técnico operativo del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ahí está el INRA. Y yo no sé por qué a los iluminados se les ocurrió bautizar a nuestra ley, que se llama Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, como Ley INRA. Ahí tal. Si fuera así, debía llamarse Ley CAN, ¿no? Porque también crea la Comisión Agraria Nacional. Entonces, muy desafortunada la denominación que la han propuesto para la Ley 1715. Entonces, esa es la estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria. A la cabeza, el presidente. Tanto así que los títulos ejecutoriales que reconocen derecho propietario son firmados por el presidente. Así fue desde el año 1953, desde la reforma agraria. Y hoy sigue siendo así.
Los títulos ejecutoriales los firma el presidente del Estado. Luego el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Luego la Comisión Agraria Nacional, la CAN. Cuidado que se confundan Comunidad Andina de Naciones, no. Comisión Agraria Nacional. Y cuarto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿tienen la Constitución a la mano? Sí, doctora. Ya. Por favor. Andrew, ¿no? Sí, El doctora. artículo 404, por favor. Artículo 404 Sí, de la Constitución. Ya. Aquí está. ¿Lo leo, doctora? Sí, por favor. Artículo 404. El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país. Muy bien. Muy bien. ¿Ahí notan algún cambio? ¿O todo está ok? Todo está ok, doctor. ¿Seguro? No, doctora, yo noto donde dice el Servicio Boliviano de Reforma Agraria. Ujú. Servicio. ¿Otra vez? El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, doctora. Bien. Ahí está, hay una diferencia, ¿no es cierto? Nuestra ley, la ley 1715, se llama Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. No le podemos cambiar el nombre. Ese es su nombre. Pero nuestra ley es del año 96. Nuestra Constitución es del año 2009. ¿Cierto? 13 años después. Y de acuerdo a lo que ha dispuesto nuestra Constitución, que es la ley de leyes, ya no tenemos un Servicio Nacional de Reforma Agraria. Se ha cambiado el nombre. Entonces, actualmente tenemos un Servicio Boliviano de Reforma Agraria. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura orgánica obedece ya no a un Servicio Nacional de Reforma Agraria, sino a un Servicio Boliviano de Reforma Agraria. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, creo que es importante que lo tomemos en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, algo que también quiero explicar. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 1715, tenemos también a la composición de la Comisión Agraria Nacional, que les dije que ha sido una entidad fiscalizadora por excelencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí encontramos en la ley 1715, todavía no estamos revisando la ley 3545, encontramos ¿cuántos actores? 8, ¿no es cierto? 8. 4 que representan al entonces Poder Ejecutivo y otros 4 que representan a los actores sociales. Tenemos, por ejemplo, a Confeagro, a la CSUTCB, a la CCCB y a la CIDO. Confeagro, CSUTCB,
y CSCB. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la ley 1715 crea la Comisión Agraria Nacional como una entidad fiscalizadora, controladora de la política agraria, quiere darle participación no solamente a la representación del Estado, sino también a las organizaciones sociales agrarias. Por eso cuando alguna vez se cuestiona y se dice que la ley 1715, indebidamente denominada ley INRA, es una de las leyes malditas de Gonzalo Sánchez de Lozada, ojo que yo no tengo ni paridad ni disparidad con ninguna ideología precisamente, pues no es tan cierto, ¿no? Porque aquí encontramos ya representación de campesinos, de colonizadores, de empresarios, ¿m? Que son actores dentro de la política agraria. Pero cuando 10 años después se resuelve modificar la ley 1715 o la ley número 3545, pues se decide actualizar la representatividad de las organizaciones sociales agrarias. Y si revisamos el artículo 8 de la ley número 3545, vamos a encontrar en la composición de la CAN ya no solamente 8 actores, ¿cierto? Ya no son solamente 8 actores, sino 16, el doble. 8 que representan al órgano, entonces Poder Ejecutivo, hoy órgano ejecutivo, y otros 8 que representan, además de las 4 organizaciones sociales agrarias anteriores, a 4 más. Ejemplo, Confeagro, CSUTCB se mantiene, SIDOP, se incorpora CONAMAC, que es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CCCB se mantiene, CONGABOL se incrementa, que es la Confederación de Ganaderos de Bolivia, y también se incrementa a la Secretaría Ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa. Finalmente, ¿no? Representando también al ámbito forestal, la Cámara Forestal de Bolivia. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la ley 1715 no es excluyente. La ley 1715 ha establecido la necesidad de aglutinar a todas las organizaciones sociales agrarias. Absolutamente a todas. ¿No es cierto? A todas. Y por eso es que ahora anoten, por favor, porque esto sí es importante y lo voy a preguntar o lo puedo preguntar en el examen. Estructura orgánica del Servicio Boliviano de Reforma Agraria. Estructura orgánica del Servicio Boliviano de Reforma Agraria. Los que componen la estructura orgánica del actual Servicio Boliviano de Reforma Agraria son el presidente del Estado. Segundo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Tercero,
La CAN, la Comisión Agraria Nacional. Y cuarto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. El Instituto Nacional de Reforma Agraria. Bien. Ahora, la composición de la CAN, que es la representatividad de las organizaciones sociales agrarias. En cuanto a organizaciones sociales agrarias, tienen que tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 3545. Artículo 8 de la Ley 3545. ¿Ya? Primero, Confeagro. Están anotando, ¿no? Porque les estoy un poquito como dictando. Confeagro. ¿Qué quiere decir Confeagro? Confederación Agropecuaria Nacional. Confederación Agropecuaria Nacional. ¿Ya? Obviamente representa a los productores, ¿no es cierto? A los productores agrícolas, agropecuarios, no sé. Luego, CSUTCB, 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 Confederación Sindical Única, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. CSUTCB. Luego, SIDOP. SIDOP. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. SIDOP. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. ¿Ya está? Sí, doctora, ya está. Ya. CONAMAC. Termina en Q. CONAMAC. Consejo Nacional de Aylus y Marcas. Consejo Nacional de Aylus y Marcas del Collasuyo. Consejo Nacional de Aylus y Marcas del Collasuyo.
Luego, Congabol. Congabol. Congabol es la Confederación de Ganaderos de Bolivia. ¿Ya? Confederación de Ganaderos de Bolivia. Luego, en nuestra ley 3545 se mantiene en el numeral 13 la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, la CCCB. Así estaba en la ley 1715. Pero ojo, ya no hay más colonizadores, ¿no? Ya no es que se denominan de esa manera, Confederación Sindical de Colonizadores. Ahora son interculturales. Su sigla es CCIOB. C de Confederación, S de Sindical, C de Comunidades, I de Interculturales, O de Originarias y B de Bolivia. CSC-IOB. CSC-IOB. Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. ¿Ya? Otros señalan que no está, el término originario no es correcto, que deberían ser solamente CECIP. Bueno, lo cierto es que se refiere a las comunidades interculturales, esas que antes se denominaban colonizadores. Ya no hay ese término. Mucho cuidado. Si de repente a ustedes se les ocurre un día referirse como colonizadores, pueden tener un gran problema porque para ellos eso es algo que ya se desconoce. Luego tenemos la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Pero ahí igual, ¿no? Ya no son solamente campesinas, también son indígenas, son originarias, son interculturales, son afrobolivianas, ¿no? Pero es la representación de la mujer en el campo, ¿no es cierto? Que ya está organizada, ¿no? De forma correspondiente. ¿De acuerdo? Y finalmente se tiene la CFB, que es la Cámara Forestal de Bolivia. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, ¿ya? A ver, en la CSUTCB la organización es más sindical, ¿no? Se organizan por comunidades afiliadas a sindicatos, los sindicatos afiliados a una subcentral, a una central agraria, etcétera, ¿ya? Generalmente su representante se denomina secretario general. En el caso del CONAMAC, que aglutina más a pueblos de tierras altas, cuando hablamos de tierras altas, recuerden, nos referimos a pueblos del altiplano o de los valles.
Estas son las tierras altas. Cuando hablamos de SIDOP, nos referimos a pueblos indígenas, no originarios, indígenas, de tierras bajas. Y tierras bajas son llano, Chaco, Amazonía. ¿Mm? Interculturales, todos aquellos que habitan en áreas de colonización, que han ido a poblar esos lugares, generalmente provenientes de Occidente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está entendido las organizaciones sociales agrarias en Bolivia y su organización con sus entidades matrices? ¿O quieren que repita? Sí, doctorita, por favor, les ruego que repita. CESUD-CB aglutina a comunidades campesinas que están organizadas a través de sindicatos en todo Bolivia. CONAMAC se refiere a aquella entidad que aglutina a todas las comunidades originarias de tierras altas. Por ejemplo, Ayllu Chayantaka, Ayllu Quirquiabi, en Cochabamba, Chayantaka en Potosí, Hachasuyu Pacajaqui, en La Paz, Hachacarangas, en Oruro, son pueblos de tierras altas, de valles, cabeceras de valles. Y están organizados no como sindicatos, sino con una autoridad natural, como por ejemplo el Malcu, la Mamatalla, los Malcus, Kelkeri, el que es como el secretario de actas, digamos así, etcétera, ¿no? SIDOP aglutina a pueblos indígenas, no originarios, indígenas de tierras bajas como llanos, Amazonía, Chaco, ¿de acuerdo? Ejemplos: Movimas, Tacanas, Esejas, Huenayex, Cayubabas, Guarrayos, Sirionós, Canichanas, Tacobos, Morés. Esos son pueblos indígenas. Guaraníes. La Federación Sindical de Mujeres Campesinas de Bartolina Sisa, pues es más aglutinante aún, ¿no? Pues así, pues están organizadas a través de esa confederación, pero tienen federaciones de mujeres campesinas, indígenas, originarias, afrobolivianas, etc. Entonces, si ustedes notan, están todos representados: campesinos, indígenas, originarios, interculturales. Me faltaba intercultural en la Confederación Sindical, les decía, de comunidades interculturales de Bolivia. No quieren mucho que se coloque originarias, pero están así. Y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia. ¿De acuerdo? Ahora sí. Sí, doctorita. Entonces, con eso hemos concluido, si vale el término, porque vamos a analizar toda la ley en distintos procedimientos, la razón de ser de la ley 1715. Tiene un objeto,
tiene una estructura orgánica, tiene procedimientos propios y dentro de su estructura orgánica tenemos que destacar a la CAN, que es la que representa como órgano fiscalizador a todas las organizaciones sociales agrarias, que es lo que acabamos de aprender. ¿Ya? Ahora veamos el objeto de la ley 3545. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objeto de la ley 3545? Pues la ley 3545 es una ley que ha modificado la ley 1715. La ha modificado a través de una norma de igual jerarquía, que es la ley propiamente dicha, de 28 de noviembre de 2006. 28 de noviembre de 2006. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué se llama esa ley? Esa ley se llama Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Reitero, el nombre apropiado de la Ley 3545 es Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Fíjense, y ahí me detengo un momento antes de entrar en el objeto a explicarles lo siguiente. La Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria ha sido una ley que estuvo vigente 10 años en su integridad, pero que desafortunadamente se había tornado muy burocrática, muy dificultosa en el sentido de su aplicación. Demorando procedimientos. Y aquella diferencia de latifundio en el oriente y el minifundio en el occidente no había cambiado en esos 10 años. Pues de la reforma agraria a la intervención se advirtió que había mucho latifundio en el oriente y mucho minifundio en el occidente. Y en los 10 años de vigencia de la 1715 se advierte algo similar. Entonces se llega a la conclusión de que había que volver a la comunidad. Recuerden ustedes, época precolonial, el ayllu, todos dueños de todo. ¿Se acuerdan? ¿Sobrevivieron las comunidades indígenas a la colonia? Sí, probablemente diezmadas, pero sobrevivieron. ¿Llegó a sobrevivir el ayllu hasta nuestros días? Sí, aquí estamos. El ayllu aún vigente en nuestros días. Entonces, la ley 3545 orientó su visión hacia reconducir la reforma agraria, pero hacia lo colectivo. Reconducción, reconducir, volver a conducir. Reconducción comunitaria de la reforma agraria. Reconducir la reforma agraria hacia lo colectivo, hacia las comunidades, privilegiando en todo sentido una tenencia colectiva a favor de comunidades antes que una tenencia privada a favor de individuales, ya sean naturales o jurídicos. Por eso se llama reconducción comunitaria de la reforma agraria. Así es su nombre. Y entonces, 10 años después, se modifica nuestra ley 1715. ¿Y cuál es el objeto de la 3545? ¿Cambiar tal vez de horizonte? No. El objeto, como señala el artículo 1 de esta norma, es modificar e incorporar
nuevas disposiciones a la ley 1715. Modificar e incorporar nuevas disposiciones a la ley 1715 de 18 de octubre del año 96. Modificar e incorporar nuevas disposiciones. Había que mejorar algunas cosas. Pero es que no todo estaba mal. Por eso es que se ha dejado vigente. ¿Cierto? Y también adecuar y compatibilizar sus disposiciones a la ley 3351, que es la ley de organización del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, así fue como se plantea el objeto de la ley 3545, modificar e incorporar nuevas disposiciones a la ley 1715 y adecuar y compatibilizar esas disposiciones a una nueva ley que era la ley de Lope de Organización del Poder Ejecutivo del 2006, que es cuando entra en el gobierno el señor Evo Morales Ayma. Lo cierto es que hoy ya esa ley ya ha quedado sin efecto, porque hoy en día tenemos un DOE, que es un decreto del órgano ejecutivo, vigente a partir del 7 de febrero del 2009. Entonces, lo cierto es que esta ley hace varias modificaciones e incorpora nuevas disposiciones a la ley 1715. ¿No? A ver, anotemos. Estas nuevas disposiciones se convirtieron en las finalidades de la ley 3545. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se modificó el alcance de la función económico-social. Primero, se modificó el alcance de la función económico-social. Luego, también se modificó el objeto de la reversión, el objeto de la expropiación, la composición de la CAN, las atribuciones del INRA, las atribuciones del INRA, las atribuciones de la Superintendencia Agraria, las competencias de la Judicatura Agraria, las competencias de la Judicatura Agraria, la composición de la Judicatura Agraria, el procedimiento de distribución de tierras fiscales, el procedimiento de distribución de tierras fiscales, los principios del proceso oral agrario, las finalidades del saneamiento,
Las finalidades del saneamiento. El alcance de la nulidad de títulos. El alcance de la nulidad de títulos. El procedimiento especial sin más trámite. Perdón, procedimiento especial de saneamiento sin más trámite. Procedimiento especial de saneamiento sin más trámite. También la carga animal. Carga animal. Y la exclusividad. Esto es algo muy importante. La exclusividad de la dotación de tierras fiscales. A favor. Tierras fiscales. A favor de pueblos indígenas. De comunidades indígenas. Pueblos indígenas, comunidades indígenas. De comunidades campesinas. De comunidades originarias. Sin tierra. Sin tierra. O con tierra insuficiente. Sin tierra o con tierra insuficiente. Luego también la otorgación de personalidades jurídicas. Otorgación de personalidades jurídicas por parte del presidente del Estado. Parte del presidente del Estado. Es que se entrecortó el audio, por favor. ¿Anotaron la personalidad jurídica o no? Otorgación de Sí, doctora. personalidades Sí. jurídicas. La otorgación de personalidades jurídicas por parte del presidente del Estado. Ah, muy bien. Eso es. Eso es lo último que dije que tal vez no se oyó bien. Luego el control social. El control social. La equidad de género. Equidad de género. El saneamiento de predios militares. Saneamiento de predios militares. Y el usufructo
usufructo a favor de entidades públicas. ¿A favor de qué dijo, doctora? Perdón. Entidades públicas. Gracias, doctor. Ya. ¿De acuerdo? ¿Cuántas modificaciones e incorporaciones han anotado? A ver, cuéntenme. 2, 4, 5, 10. 18. 19, doctora. 18. A ver, ¿quién da más? 17. Yo. 18. Ah, no, yo no voy a volver a repetir en el 18, mismo orden doctora. porque no me acuerdo, ¿no? Unos 27, doctor. 27. Sí. No, eso no creo. No, eso es exagerado. Es 18. Total 24, doctora. 24. No creo tantas. No pasaban de unas 17, 18. 18, güey. Sí, está. 18. Yo tengo 19, doctora. Ya, pongámosle 20. Ya, no pasa nada. Esas son las innovaciones o incorporaciones que planteó la ley 3545 a la ley 1715. Todo eso. Y todo eso se ha cumplido. Y hoy en día conviven tanto la ley 1715 como la ley 3545. Un ratito voy a silenciar porque me están acoplando. Y conviven ambas entidades, ambas normas, diré, pues armoniosamente. Cuando, por ejemplo, el año 96 se planteó la nulidad y la inconstitucionalidad de la ley 1715 por quienes consideraban que el saneamiento era inconstitucional, que la revisión de títulos ejecutoriales iba en contra de la Constitución, etcétera. Pues nada, se desestimó aquello y hoy en día ambas leyes están plenamente vigentes. ¿No es cierto? Eso es. Entonces, no se olviden, todo eso que les acabo de señalar lo vamos a ir desarrollando. Pero tienen que tener una idea general, sobre todo para el primer parcial, de lo que son o han sido las modificaciones e incorporaciones a la ley 1715 por parte de la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria o ley 3545. ¿De acuerdo? Bien. Veamos el decreto supremo 29215. Ustedes saben que ese decreto ha aprobado, ¿no es cierto? Ha aprobado nuestro reglamento agrario, ¿no? Nuestro reglamento agrario. Entonces, el reglamento agrario, el que ahora tenemos, ¿no es cierto? Es un reglamento que no es el primero, ojo, tenemos que decirlo, no es el primer reglamento. Resulta ser en rigor de verdad el cuarto reglamento ya de nuestra ley 1715 y el primero de la ley 3545, ¿no? Pero para que no nos compliquemos la vida, simplemente señalarles que el primer reglamento agrario de nuestra ley 1715 fue de 1997.
El segundo fue del año 2000. El tercero con algunas modificaciones del 2002. Pero ya cuando se modifica la ley 1715 con la 3545, se aprueba un nuevo reglamento que que abroga los demás. Los abroga. Y a partir del 2 de agosto del 2007 entra en vigencia este nuevo decreto supremo que es el nuevo en su momento, ¿no? Que es el 29215, ¿no? Les decía que ese reglamento ha sido modificado el año 2018, el 24 de enero del 2018, con el decreto supremo 3464, y luego con el 4494, que data del 21 de abril del 2021. ¿Ya? Pero han sido modificaciones muy importantes, por supuesto, sí, pero en número, pues no pasan de 10 artículos modificados, ¿no? Entre uno y otro no deben pasar de 20. Pues veamos, ¿no? ¿Cómo es que surge el decreto supremo, ¿no? 29215. Este reglamento surge a raíz de la modificación de la ley 1715 con la ley número 3545. Por ende, era necesario sustituir totalmente el reglamento que estaba vigente en ese tiempo en el marco de una nueva política de reconducción comunitaria de la reforma agraria, ¿no? Y es por eso que a través de la vía rápida, como así lo llaman en la técnica legislativa, se aprueba la propuesta del Ministerio en su tiempo de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, el MEMEDRAIMA, ¿no? El nuevo reglamento agrario vigente a partir del 2 de agosto del año 2007. Este reglamento tiene como objeto, lo van a encontrar ustedes en su artículo primero, reglamentar, por supuesto, la ley 1715 y sus modificaciones establecidas en la ley 3545, ¿no? Ese ha sido el objeto en inicio, reglamentar la ley 1715 y las modificaciones establecidas en la ley 3545, pero además, y pónganlo con otro color si me están tomando nota, pero además, establecer el carácter social del derecho agrario. Ese es el objeto de nuestro reglamento agrario. Reglamentar la ley 1715 y sus modificaciones establecidas en la ley 3545, así como establecer el carácter social del derecho agrario boliviano. ¿No? Ahora bien, este reglamento es aplicable a todos los procedimientos administrativos agrarios, ¿no? Y también señala que cuando haya ausencia de normas se aplique supletoriamente, como señala la ley también, materia civil. Antes Código de Procedimiento Civil, hoy Código Procesal Civil. Lo mismo, la judicatura agraria que hasta ahora no tiene un procedimiento jurisdiccional específico agrario o agroambiental, también, ¿no? Señala este reglamento que puede aplicarse para la resolución de conflictos sometidos a la jurisdicción agraria. No hay problema. Y es este reglamento, como ayer habíamos visto, que establece el carácter social del derecho agrario boliviano en su artículo 3 y plantea como finalidades garantías de aplicación del procedimiento. El artículo 4 de nuestro reglamento agrario, ¿no es cierto? El artículo 4
establece como finalidades del reglamento agrario los siguientes. Pueden anotar, pero está en el artículo 4 del Decreto Supremo número 29215. Voy a dar lectura, pero ustedes pueden, si gustan, recortar, pegar a lo que están tomando apunte, no hay problema, ¿no? Primera finalidad del reglamento agrario: garantizar el derecho al acceso y tenencia de la tierra, precautelando los derechos de las presentes y futuras generaciones. Garantizar el derecho al acceso y tenencia de la tierra, precautelando los derechos de las presentes y futuras generaciones. Segunda finalidad: garantizar el manejo confiable y responsable del régimen agrario, que permita superar actos de injusticia social, corrupción, clientelismo en la administración del derecho agrario, comprometiendo un rol institucional con capacidad estratégica y operativa del INRA y de otras instituciones que se relacionan con la materia agraria. Qué interesante, ¿no? Muy ambiciosas las finalidades, porque garantizar es mucho, pero así se plantearon. Tercera finalidad: efectivizar la expedita ejecución de los procedimientos de saneamiento, reversión, expropiación, distribución de tierras, con el debido resguardo de los derechos constitucionales. La plena participación de las personas interesadas y el ejercicio del control social. Luego, otorgar seguridad jurídica a los derechos de propiedad de medianas propiedades y empresas, siempre y cuando cumplan una función económico-social. Si no, no. Pero ahí está, es incluyente. La normativa agraria vigente no solamente es para los pequeños propietarios o para las comunidades, los pueblos indígenas, ¿no? También lo es para medianos y empresarios, siempre y cuando trabajen la tierra. Otra finalidad: garantizar y priorizar el acceso a la tierra de las familias y comunidades sometidas a empatronamiento, cautiverio, trabajo forzoso y sistema servidumbral de relación laboral. Claro, porque les he reiterado ya, lamentablemente hemos identificado familias cautivas que viven aún o que vivían aún, y hay algunas que aún parece que así también siguen viviendo, bajo un régimen servidumbral, de esclavitud, de semiesclavitud, obligados a trabajar la tierra sin remuneración. Entonces, ¿qué hace el reglamento agrario? Plantea garantizar y priorizar a favor de esas familias y comunidades el acceso a la tierra. Y finalmente, ¿no? Tenemos como finalidad efectivizar la distribución y redistribución colectiva de tierras fiscales. O sea, primero se distribuirá y se redistribuirá tierras fiscales a favor de comunidades, pueblos indígenas originarios, campesinos, sin tierra o con tierra insuficiente. Sin tierra o con tierra insuficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las finalidades de nuestro reglamento agrario. ¿Ya? Bien, entonces con eso también el día de hoy hemos concluido nuestra clase 4, ¿no? Ya tenemos todo el panorama normativo en lo sustantivo y procedimental
como es el reglamento agrario, ya recordado. Mañana vamos a revisar Constitución, la regulación constitucional. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? ¿Desean que explique algo, repita algo? Tienen la palabra. Voy así llamar la lista mientras tal vez alguno prepara alguna consulta. ¿De acuerdo? Bien. Rocío Castro. Presente, doctora. Bien. René Chalco. Presente, doctora. María René Valencia. Presente, doctora. Luis Alberto Guzmán. Presente, doctorita. Ludwig Torres. Presente, doctora. Laure Mamani. Presente, doctora. Bien. Eric Cárdenas. Doctorita, buenas noches. Presente, doctora. Ya. Elsa Calle. Ya, Elsa, no la escucho. Presente, doctorita. Ah, ya, ahora sí. Delia Huanca. Presente, doctora. Andrew Richard Presente, Valderrama. doctor. Presente, doctor. Ya, muy bien. Y Amanda Vargas. A ver, por favor. Quiero escucharlos también un poquitito. ¿Qué consulta tienen? Presente, doctora. ¿Me escucha? Sí, Amanda la he escuchado. Ya está registrada su asistencia. Todo ha estado muy claro. No lo puedo creer. ¿No tienen ninguna consulta? Y si yo les pregunto, a ver, ¿qué hemos avanzado en nuestra clase 4? ¿Quién me puede decir? No quiero una explicación, solo una mención. Doctor, hemos avanzado sobre el decreto 29.215, sobre su estructura. Después hemos avanzado también hemos avanzado las nuevas disposiciones sobre la ley 3545. Bueno, la modificación, ¿no?, que hace la 3545 a la ley 1715. Eso, doctora, lo que recuerdo ahora de Ya, la muy memoria. bien. Muy bien. Normativa agraria. María René. Doctorita, también hemos visto la incorporación, las incorporaciones que han hecho a la ley 3545, perdón, a la ley 1715, en la ley 3545. Ya, muy bien. Modificaciones. Elsa. Hemos visto la modificación de la ley 1715 por la ley 3545. También hemos visto el decreto supremo 29215. También podemos decir que hemos visto en su artículo 4 las finalidades bien explicadas y
el grupo de iniciales, o sea, ¿qué significa cada grupo que nos ha dictado que son alrededor de 20 agrupaciones? Ah, ya. Pero no son grupos, son Solo organizaciones eso. sociales agrarias. ¿Ya? Muy bien. Andrew, Richard. Doctora, hemos visto la ley 1715, ¿no? Sus objetos, sus finalidades, al igual que la Eso. ley 3545. También la incorporación y modificación de nuevas disposiciones, ¿no? de esta ley 3545 de la ley 1715. Entonces, hemos visto de cada ley su objeto, ¿no? Y sus finalidades. Y del decreto supremo 29.215 que usted nos dio lectura de las finalidades. Muy bien. Todo eso se llama normativa agraria. No se olviden. Ustedes tienen en pantalla a la normativa agraria. Eso es normativa agraria. La ley 1715 con sus modificaciones planteadas en la 3545 y su reglamento agrario con las modificaciones del 2018 y del 2021. Por eso es que varios de ustedes tienen un compendio, ¿cierto? Un compendio normativo agrario, donde están todas estas normas y además en algunos compendios he visto que se incluye la regulación constitucional sobre tierra y territorio. Entonces, a eso se refiere la normativa agraria. Ustedes tienen que aplicar esa normativa agraria más adelante, pues salvo que se modifique en el corto plazo, que lo dudo mucho. Y tienen que saber que esta es la normativa agraria vigente en Bolivia, ¿no? Ahora, para el día de mañana, por favor, les voy a pedir que tengan a mano la Constitución Política del Estado Republicana, ¿no? La Constitución Republicana, la que ha estado vigente hasta el 6 de febrero del 2009, y la actual, vigente a partir del 7 de febrero del 2009, porque vamos a analizar, recordar un poco cuál fue la regulación constitucional en la anterior Constitución y cómo es que ahora se regula la tenencia de tierras en Bolivia a partir del nuevo mandato constitucional del 2009. ¿De acuerdo? Entonces, mañana, por favor, tengan a mano sus constituciones porque vamos a repasar y vamos a hacer un ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si no hay más, creo que nos merecemos un descanso, ¿no? Deseo que tengan buena noche y con la voluntad de Dios, mañana nos reencontraremos a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, Hasta doctora. Buenas noches. mañana. Hasta Hasta mañana, doctorita. Que mañana. tenga Mañana, una doctora. reparadora noche. Gracias igualmente. Mañana. Hasta luego, Hasta doctora. mañana. Hasta mañana, Laure. Hasta luego, doctorita, Mañana. gracias. Hasta luego, María René. Doctora. Hasta luego, Ludwin. Hasta luego, doctorita. Hasta luego. Hasta luego, Delia. Rocío. Laure. Hasta luego.